Mi nombre es Sofía Valdés. Tengo 49 años y el 3 de agosto de 2025 morí durante 7 minutos en mi cocina y conocí a Jesús. Lo que me reveló sobre qué iglesias reconoce como suyas los sacudirá hasta la médula. Durante 25 años fui una creyente fiel, saltando entre 8 iglesias diferentes, siempre buscando algo real, pero nunca encontrándolo. Pero esa mañana Jesús me mostró que la mayor parte de lo que llamamos iglesia le rompe el corazón. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una llamada de advertencia urgente que cambió mi vida y que creo que también puede cambiar la tuya. Si esta advertencia toca tu corazón, te pido que me ayudes a difundir la verdad. Suscríbete al canal para no perderte futuros mensajes y deja un comentario abajo para hacerme saber que este mensaje te ha llegado. Tu participación es fundamental para que llevemos esta palabra a millones de personas que necesitan escucharla desesperadamente. Crecí como la hija de un pastor en la zona rural de Nuevo León, donde mi padre, el reverendo Miguel Patiño, dirigía una pequeña congregación bautista de unas 150 personas. La iglesia no era solo lo que hacíamos los domingos, era toda nuestra vida. Estábamos allí cada vez que las puertas se abrían. Servicio de adoración del domingo por la mañana, servicio del domingo por la noche, reunión de oración del miércoles y cada avivamiento que llegaba a la ciudad. Acepté a Cristo como mi Salvador personal a los 11 años durante una reunión de avivamiento de verano. La convicción fue tan fuerte esa noche, no podía dormir. Cuando el llamado al altar llegó la noche siguiente, prácticamente corrí por ese pasillo, con lágrimas corriendo por mi cara mientras me arrodillaba en la barandilla de madera del altar. La alegría que sentí esa noche fue real y abrumadora. Mi bautismo 2 semanas después en el Río Grande fue uno de los días más felices de mi infancia. Pero a medida que crecí, comencé a notar cosas en nuestra iglesia que me inquietaban profundamente. Los chismes, las luchas financieras, la forma en que la gente se trataba cuando creía que Dios no estaba mirando. Todo me hizo preguntarme si existía algo así como una iglesia verdaderamente espiritual. Cuando me casé con Luis Valdés a los 24, comenzamos lo que se convirtió en un viaje de 25 años de búsqueda de iglesias. Siempre estábamos buscando la iglesia perfecta, una con buena predicación, una comunidad fuerte y un crecimiento espiritual genuino. Probamos de todo. La iglesia bautista de la piedra angular. Gran predicación pero fría y sectaria. Las viejas familias controlaban todo. Los recién llegados apenas eran tolerados. Y las reuniones de negocios eran ejercicios de guerra, pasivo-agresiva. Cuando intentamos ofrecer nuestros servicios como voluntarios, se nos dijo que los puestos de liderazgo estaban reservados para las familias que habían estado allí al menos 10 años. Fraternidad de la Victoria. Gente cálida, pero doctrina superficial. Los sermones del pastor Mario eran discursos motivacionales con versículos bíblicos adjuntos. Cuando pregunté por un estudio bíblico más profundo, se me dijo que no querían incomodar a nadie con demasiada teología. Era el cristianismo sin la cruz, fe sin rendición. Primera iglesia metodista. Hermosas tradiciones, pero espiritualmente muerta. La doctora Ramírez era una excelente erudita, pero trataba las narraciones bíblicas como historias inspiradoras en lugar de verdades históricas. Cuando votaron para afirmar estilos de vida que las escrituras claramente llaman pecaminosos, se nos etiquetó como fundamentalistas por creer en nuestra Biblia. Comunidad de la Cosecha. Excelentes programas, pero se sentía como un negocio. Cada decisión se tomaba basándose en estudios de mercado en lugar de en la oración.
El pastor Morales estaba más preocupado por construir su marca personal que por pastorear al pueblo de Dios. Nos unimos a una máquina religiosa, no a una familia espiritual. Catedral de la Gracia. Adoración espectacular, pero el pastor conducía un Lamborghini mientras los miembros de la iglesia luchaban financieramente. El salario de $300,000 del pastor Guillermo y su mensaje de evangelio de la prosperidad hacían imposible ignorar el contraste entre su estilo de vida y las enseñanzas de Jesús. Nueva esperanza pentecostal. Adoración apasionada, pero drama constante. La intensidad emocional venía con conflictos de personalidad y competiciones espirituales. Cuando el pastor Carlos predijo la fecha exacta del regreso de Cristo y no sucedió, la manipulación se volvió insoportable. Cristo Rey anglicana. Una liturgia reverente pero sin vida espiritual. Bellas formas sin poder. Sermones académicos, sin transformación. Estaban preservando la tradición en lugar de buscar una relación con el Dios viviente. Iglesia de la Libertad. Contemporánea y emocionante, pero todo espectáculo sin sustancia. Todo estaba diseñado para atraer y entretener, en lugar de desafiar a la gente a crecer en santidad. El Evangelio se presentaba como una mejora de la vida en lugar de un llamado a morir a uno mismo. A principios de 2025, Luis y yo estábamos espiritualmente agotados. Habíamos pasado 25 años buscando una iglesia que se tomara la Biblia en serio, buscara la santidad genuinamente y se centrara en la gloria de Dios en lugar de en las preferencias humanas. Habíamos visto todos los extremos: ortodoxia muerta y emocionalismo caótico, adoración contemporánea superficial y liturgia tradicional vacía. Ese martes por la mañana, 3 de agosto, estaba sola en nuestra cocina preparando el desayuno mientras Luis estaba afuera revisando el ganado. La frustración espiritual que se había estado acumulando durante meses finalmente me abrumó. Dios, oré en voz alta mirando el amanecer. ¿Qué tipo de iglesia quieres realmente? Lo hemos intentado. Todo, tradicional, contemporánea, litúrgica, carismática. ¿Dónde te haces presente? ¿Qué hace que una iglesia sea real a tus ojos? Estoy cansada de jugar a ser la iglesia, continué, con la voz quebrada. Quiero encontrarte de verdad en una comunidad que busca genuinamente tu rostro. Por favor, muéstrame dónde existe eso. Fue entonces cuando el ataque cardíaco me golpeó sin previo aviso. El dolor fue repentino y aplastante, irradiando desde mi pecho por mi brazo izquierdo. El tazón de mezclar se me escapó de las manos, rompiéndose en el suelo de la cocina mientras me agarraba al mostrador en busca de apoyo. No pude alcanzar mi teléfono ni pedir ayuda. El último pensamiento que recuerdo fue una oración desesperada. Jesús, por favor, muéstrale a tu pueblo cómo se supone que debe ser la verdadera iglesia. Luego todo se volvió negro, pero luego la conciencia. A diferencia de cualquier cosa que hubiera experimentado, me encontré de pie en un lugar de luz indescriptible, cálido y vivo, palpitando con amor y verdad. Me sentí más consciente que nunca. Sin embargo, sabía que ya no estaba en mi cuerpo físico. Fue entonces cuando lo vi. Jesús caminaba hacia mí a través de la luz dorada. Y no se parecía en nada al pastor gentil de los cuadros de la escuela dominical. Era magnífico, poderoso, irradiando autoridad y santidad que me hizo caer de rodillas sin pensarlo. Sofía, dijo, y mi nombre tenía el peso de la verdad definitiva. Señor, susurré, finalmente entendiendo lo que esa palabra realmente significaba.
Su expresión era tierna pero seria. Antes de que pudiera decir algo más, me hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quieres ver mi verdadera iglesia? De repente, el espacio se transformó en una vasta vista del mundo. Pude ver miles de edificios de iglesias repartidos por los continentes, catedrales masivas, mega iglesias modernas, congregaciones sencillas en tiendas, santuarios tradicionales. La mayoría se llaman míos, dijo Jesús, con su voz pesada de tristeza. Pero solo reconozco 3 tipos como verdaderamente míos. Mientras hablaba, algo extraordinario sucedió. La mayoría de los edificios de las iglesias comenzaron a desvanecerse, volviéndose tenues y grises hasta que apenas eran visibles. Pero dispersas entre ellos, ciertas congregaciones comenzaron a brillar con una luz dorada. El contraste era marcado. Solo una pequeña fracción de las iglesias permaneció visible, iluminada por una luz que parecía provenir de su interior. Mira de cerca, dijo Jesús. 3 tipos distintos se destacaron. Primero, las iglesias donde mi palabra se predica sin compromiso. Vi a pastores sosteniendo Biblias gastadas, predicando con convicción sin importar las consecuencias. No eran oradores motivacionales de voz suave. Eran hombres y mujeres que temblaban ante la palabra de Dios y la entregaban fielmente. Vi a un pastor en la zona rural de Puebla, predicando sobre el infierno a una congregación de 60 personas. La mitad se sentía incómoda, algunos enojados, pero él continuó porque el amor requiere la verdad, incluso cuando la verdad es difícil. Lo vi llorar mientras predicaba, no porque disfrutara del mensaje, sino porque amaba demasiado a su gente para mentirles sobre la eternidad. Observé a otra pastora en la Ciudad de México enseñando audazmente sobre la sexualidad y el matrimonio bíblicos mientras estaba rodeada por una cultura que consideraba tal enseñanza como odiosa. Los miembros se fueron, la financiación disminuyó, pero ella se negó a comprometer la palabra de Dios para adaptarse a la presión cultural. Su congregación era pequeña pero espiritualmente fuerte, llena de personas que habían sido transformadas por la verdad sin compromiso. En una pequeña iglesia en las montañas de Chihuahua, vi a un anciano pastor con solo 30 miembros negarse a aguar su mensaje sobre el pecado y el arrepentimiento, a pesar de que los líderes de la denominación lo presionaban para que fuera más amigable con los buscadores. Prefería predicar a bancos vacíos que llenarlos con personas que no habían encontrado realmente a Cristo. Predican para transformar corazones, no para llenar bancos, explicó Jesús. Me temen a mí más que a los hombres, y entienden que mi palabra es una espada, no un cojín. Saben que mi palabra no volverá vacía, incluso cuando sea difícil de escuchar. Me di cuenta de que ninguno de los pastores bajo los que me había sentado en 25 años había demostrado este tipo de compromiso sin concesiones con la verdad bíblica. Todos habían ajustado su mensaje hasta cierto punto, evitando pasajes controvertidos, suavizando verdades difíciles o centrándose en temas populares mientras descuidaban doctrinas difíciles. Estaban más preocupados por mantener a la gente cómoda que por verlos convertidos. Segundo, iglesias donde la oración y el arrepentimiento son centrales, no una actuación. Observé congregaciones donde la gente regularmente se arrodillaba en oración genuina, donde las barandillas del altar estaban desgastadas por innumerables buscadores, donde los creyentes se reunían durante horas de intercesión en lugar de breves peticiones educadas. Estas no eran producciones pulidas con iluminación perfecta y adoración coreografiada. Eran reuniones donde personas quebrantadas
se encontraban con un Dios santo y eran cambiadas. Vi reuniones de negocios que comenzaron con una oración prolongada, servicios de adoración donde la gente lloraba en arrepentimiento y reuniones de la iglesia que duraban horas, porque la presencia de Dios era tan fuerte que nadie quería irse. En una iglesia en la zona rural de Jalisco, vi cómo toda la congregación pasó 3 horas en oración y ayuno, buscando la dirección de Dios para su comunidad. No había un equipo de adoración profesional, ni una puesta en escena elaborada, ni un programa a seguir. Solo corazones hambrientos que buscaban el rostro de Dios. Cuando finalmente se levantaron de rodillas, sus rostros brillaban con la presencia del Todopoderoso. Vi a otra congregación en el centro de Guadalajara donde el santuario estaba lleno todas las noches de martes para la reunión de oración. Venían directamente del trabajo, todavía con sus uniformes y ropa de trabajo, pero venían hambrientos de Dios. La oración era intensa, apasionada y específica. Oraban por los traficantes de drogas por su nombre, intercedían por los pandilleros y lloraban por sus vecindarios rotos. En una pequeña iglesia en la zona rural de Oaxaca, observé algo que nunca había visto antes. Toda una congregación que regularmente ayunaba y oraba junta. No estaban jugando juegos religiosos ni siguiendo tradiciones. Estaban desesperados porque Dios se moviera en medio de ellos y estaban dispuestos a sacrificarse para que sucediera. Vienen a encontrarme, no a ser entretenidos, dijo Jesús. Entienden que sin mi presencia solo están jugando juegos religiosos. Saben que la iglesia sin oración es solo una reunión social con canciones religiosas. Pensé en todas las iglesias a las que Luis y yo habíamos asistido, donde la oración era apresurada, breve, donde la adoración era una actuación y el objetivo era crear una experiencia en lugar de encontrar al Dios viviente, donde el enfoque estaba en lo que la gente podía obtener en lugar de lo que podían darle a Dios. Tercero, iglesias donde el amor por los olvidados se vive a diario. Vi congregaciones que gastaban más dinero en alcance que en edificios, más tiempo sirviendo a los pobres que decorando santuarios, más energía cuidando de los quebrantados que buscando su propia comodidad. Estas iglesias alimentaban a las personas sin hogar, daban albergue a los adictos, protegían a los vulnerables y se sacrificaban por aquellos que el mundo pasa por alto. Pero no era solo caridad programática, era amor genuino que fluía de corazones transformados. Vi a una iglesia en Tijuana que había vendido su costoso edificio y se reunía en un almacén para poder usar el dinero para cuidar de las familias sin hogar. El pastor y su esposa habían abierto su propia casa para albergar a adictos en recuperación, y la mitad de la congregación estaba involucrada en alguna forma de servicio sacrificial a la comunidad. Vi una congregación en la zona rural de Chiapas donde la mitad de los miembros eran exadictos, prostitutas y criminales que habían sido amados de nuevo a la vida por creyentes que se negaron a renunciar a ellos. La iglesia no tenía programas sofisticados ni consejeros profesionales. Tenían personas que habían experimentado el poder transformador de Dios y estaban dispuestas a compartirlo con los demás. En una pequeña iglesia en las montañas de Pisde, Michoacán, vi cómo la congregación unió sus recursos para comprar comestibles para las familias que no podían pagar la comida. No publicitaban su caridad, ni la usaban con fines de marketing. Simplemente amaban tranquilamente a sus vecinos de manera práctica, demostrando el Evangelio a través de sus acciones. Una congregación en Sonora había adoptado un vecindario entero plagado de drogas y violencia. Los miembros de la iglesia se mudaron al área, abrieron sus hogares para estudios bíblicos
y se convirtieron en padres sustitutos para niños cuyas familias habían sido destruidas por la adicción. No, solo visitaban a los pobres. Se estaban volviendo pobres para alcanzar a los pobres. Entienden que amarme significa amar a los que amo, dijo Jesús. Saben que la religión pura es cuidar de las viudas y los huérfanos, no solo cantar canciones de adoración. Han aprendido que la fe sin obras es muerta y que mi amor debe ser demostrado, no solo declarado. Esto me golpeó particularmente fuerte porque la mayoría de las iglesias a las que habíamos asistido se centraban en las preferencias y la comodidad de sus miembros existentes, en lugar de acercarse a aquellos que estaban heridos y perdidos. Gastaban miles de pesos en sistemas de sonido e iluminación, mientras los pobres de sus comunidades pasaban hambre. Construyeron ministerios infantiles elaborados para sus propias familias, mientras los niños en hogares de acogida permanecían olvidados. Luego Jesús me mostró lo que estaba mal con las iglesias descoloridas. Vi mega iglesias donde los pastores vivían en el lujo, mientras los miembros luchaban financieramente. Instalaciones multimillonarias con vestíbulos de mármol y candelabros de cristal, mientras las comunidades circundantes lidiaban con la pobreza, la adicción y la desesperación. Pastores que conducían autos de lujo y vivían en mansiones, mientras las madres solteras de sus congregaciones no podían pagar el alquiler. Vi servicios de adoración que se sentían más como conciertos diseñados para excitar las emociones, en lugar de condenar los corazones. Iluminación profesional, máquinas de humo y actuaciones coreografiadas que tenían más en común con los lugares de entretenimiento que con las casas de adoración. El objetivo era crear una experiencia que hiciera que la gente regresara la semana siguiente, no encontrarse con el Dios Santo que exige arrepentimiento y rendición. Observé iglesias donde el evangelio había sido aguado a Dios quiere que seas feliz y próspero, en lugar de toma tu cruz y sígueme. Mensajes que se centraban en la automejora y la bendición material, en lugar del arrepentimiento, la rendición y la transformación espiritual. Sermones que sonaban más como discursos motivacionales que como proclamaciones proféticas. Ventu, congregaciones donde la gente asistía durante décadas sin ser desafiada a examinar sus corazones, confesar sus pecados o vivir de manera diferente a la cultura circundante. El cristianismo se había reducido a la asistencia al domingo por la mañana y al trabajo voluntario ocasional en lugar de una transformación completa de la vida. Lo más desgarrador fueron las iglesias que se veían bien en la superficie, pero no tenían poder real. Adoración profesional, excelente programación, edificios impresionantes, pastores bien educados, pero sin la presencia de Dios, sin vidas transformadas, sin autoridad espiritual genuina. Habían perfeccionado la forma de la religión, mientras se perdían por completo su sustancia. Vi cómo la gente asistía a estas iglesias semana tras semana, cantando canciones de adoración, mientras albergaban falta de perdón, sirviendo en ministerios mientras vivían en pecado secreto, dando dinero mientras se negaban a dar sus corazones. Estaban pasando por los movimientos del cristianismo sin experimentar su realidad. Vi a pastores que estaban más preocupados por hacer crecer sus plataformas que por crecer en santidad, más interesados en construir sus marcas personales que en construir el reino de Dios. Predicaban sobre la fe mientras confiaban en estrategias de marketing. Enseñaban sobre la oración mientras dependían de consultores profesionales. ¿Tienen una forma de piedad?, dijo Jesús tristemente, pero niegan su poder. Le ofrecen a la gente religión en lugar de relación, entretenimiento en lugar de encuentro, comodidad en lugar de conversión.
Han olvidado que vine a salvar a los pecadores, no a hacer que los asistentes a la iglesia se sientan mejor consigo mismos. Pero Señor, pregunté, con mi corazón roto mientras veía miles de iglesias desvanecerse. Estas iglesias tienen miles de miembros, están creciendo y tienen éxito, tienen influencia y recursos. También los tenían los cambistas en la casa de mi padre, respondió con gentil firmeza. Los números no me impresionan, los corazones sí. Las multitudes no indican mi bendición, el fruto espiritual sí. Me mostró la realidad espiritual detrás de las estadísticas impresionantes. Personas que asistían por conexiones sociales, contactos de negocios, tradición familiar o comodidad emocional, pero nunca encontraban verdaderamente a Jesucristo como Señor y Salvador. Vi a creyentes que conocían el vocabulario cristiano, pero que nunca habían experimentado un arrepentimiento genuino, una conversión auténtica o una transformación espiritual. Vi cómo la enseñanza superficial producía una fe superficial que se desmoronaba bajo presión. Cuando estos miembros de la iglesia enfrentaban pruebas reales, dolor, enfermedad, dificultades financieras, crisis familiares, su fe colapsaba porque nunca se había arraigado en una relación genuina con Cristo. Se les había enseñado a esperar bendiciones y prosperidad, no sufrimiento y sacrificio. Observé a personas que habían asistido a la iglesia durante años, pero nunca habían nacido de nuevo. Habían caminado por los pasillos, dicho oraciones, sido bautizados y se habían unido a las iglesias, pero sus corazones nunca habían sido transformados. Eran religiosos, pero no regenerados. Miembros de la iglesia, pero no cristianos. Muchos creen que son cristianos porque asisten a eventos cristianos, dijo Jesús con infinita tristeza. Pero nunca me han entregado sus vidas. Nunca han contado el costo, tomado su cruz o muerto a sí mismos. Quieren mis bendiciones, pero no mi señorío, mis beneficios, pero no mis demandas. Vi la trágica desconexión entre lo que estas personas afirmaban creer y cómo vivían realmente. Cantaban sobre la rendición el domingo, mientras perseguían ambiciones egoístas el lunes. Rezaban por la voluntad de Dios, mientras exigían la suya. Hablaban de amar a Jesús, mientras ignoraban sus mandamientos. La vista más desgarradora fue ver a familias que habían asistido a la iglesia juntas durante décadas, pero que nunca habían experimentado una unidad espiritual genuina. Padres que llevaban a sus hijos a la iglesia pero nunca los discipulaban en casa. Hijos que crecieron en la iglesia pero se alejaron tan pronto como fueron lo suficientemente mayores porque nunca habían visto una fe auténtica modelada por sus padres. Luego Jesús me dio una visión que me sacudió hasta la médula. La trompeta sonó fuerte, clara, inconfundible. Vi cómo la gente comenzaba a levantarse de solo los 3 tipos de iglesias que brillaban con luz dorada, pero la gran mayoría de los asistentes a la iglesia en los edificios descoloridos permanecieron sentados, mirando a su alrededor con confusión y terror. Pero fui a la iglesia todos los domingos, gritaron. Serví en los comités, gritaron otros. Di dinero, protestaron otros. Pero Jesús ya se había ido con aquellos que verdaderamente le pertenecían. El shock fue indescriptible. No eran ateos o pecadores obvios los que se habían quedado atrás. Eran miembros de la iglesia, líderes de ministerios, personas que estaban seguras de su salvación y de su lugar en el reino de Dios. Habían construido su confianza en la asistencia a la iglesia, las actividades religiosas y el comportamiento moral en lugar de en una relación genuina con Cristo. Vi a maestros de escuela dominical que habían enseñado sobre Jesús durante años, pero nunca
lo habían conocido de verdad personalmente. Miembros del coro que habían cantado canciones de adoración mientras sus corazones permanecían lejos de Dios. Diáconos y ancianos que habían servido en el liderazgo mientras vivían vidas dobles. Incluso pastores que habían predicado en el nombre de Jesús, pero nunca le habían experimentado su poder transformador en sus propios corazones. «Predicamos en tu nombre», gritaron algunos de los pastores con desesperación. «Expulsamos demonios e hicimos milagros», protestaron otros, señalando sus ministerios exitosos. «Construimos grandes iglesias para tu gloria», suplicaron otros, señalando sus impresionantes instalaciones. Pero sus logros religiosos no significaban nada sin una relación genuina. Habían hecho muchas cosas en el nombre de Jesús, pero nunca lo habían conocido de verdad ni se habían sometido a su señorío. Sus ministerios se habían construido sobre la sabiduría y el esfuerzo humanos en lugar de sobre el llamado y el empoderamiento divinos. El terror en sus rostros al darse cuenta de su verdadera condición espiritual fue abrumador. Eran personas que habían estado seguras de su salvación, ciertas de su lugar en el cielo, cómodas en su identidad religiosa, pero habían sido engañadas por un evangelio falso que enfatizaba la conformidad externa en lugar de la transformación interna. Vi cómo intentaban frenéticamente recordarle a Jesús sus credenciales religiosas, sus años de servicio, sus contribuciones financieras a la iglesia. Pero nada de eso importaba, porque nunca le habían entregado sus corazones. Habían sido miembros de la iglesia, no cristianos, personas religiosas, no almas regeneradas. «Dile a mi pueblo», dijo Jesús, volviéndose hacia mí con ojos urgentes, «que no me engañan las multitudes, los edificios o los programas. Solo reconozco a aquellos que me siguen en espíritu y en verdad». Sentí que me arrastraban de vuelta, pero sus últimas palabras me siguieron. «Ayúdalos a encontrar la verdadera iglesia antes de que sea demasiado tarde». Me desperté jadeando en el suelo de mi cocina, los paramédicos trabajando frenéticamente. Luis estaba arrodillado a mi lado, con lágrimas corriendo por su cara. «Sofía, has estado desaparecida durante 7 minutos», sollozó. «Tu corazón se detuvo por completo». Mis primeras palabras fueron urgentes. «Necesitamos encontrar una verdadera iglesia». Jesús me mostró lo que realmente busca, y la mayoría de las iglesias no lo son. El doctor Herrera en el hospital no pudo explicar mi recuperación. «Deberías tener un daño cerebral severo, pero todas tus funciones cognitivas están perfectas. No tiene precedentes». Pero yo sabía que era milagroso. Dios me trajo de vuelta para compartir lo que había visto. Durante los días siguientes, le compartí todo a Luis. La visión había sido tan clara, tan detallada, tan abrumadora que no podía descartarla como una alucinación o una fantasía por falta de oxígeno. Luis escuchó con creciente asombro y convicción mientras le describía lo que Jesús me había mostrado. «Esto explica por qué hemos estado frustrados durante 25 años», dijo cuando terminé. «Hemos estado buscando iglesias que cumplan con los estándares de Jesús, pero la mayoría de las iglesias están operando con criterios completamente diferentes. Hemos estado juzgando el éxito por los números, los edificios y los programas, pero Jesús juzga por el fruto espiritual». Comenzamos a estudiar las Escrituras con nuevos ojos, buscando lo que Jesús realmente dijo sobre su iglesia en lugar de lo que el cristianismo moderno ha hecho de ella. Descubrimos que sus estándares nunca han cambiado. Él siempre ha estado buscando personas que amen su palabra sin compromiso, busquen su presencia a través de la oración y el arrepentimiento,
y demuestren su amor a través del servicio sacrificial a los demás. La búsqueda de nuestro nuevo hogar en la iglesia fue emocionante y desafiante. Nos dimos cuenta de que podríamos tener que conducir más lejos, renunciar a ciertas comodidades o ajustar nuestras expectativas sobre cómo debería ser la iglesia. Pero estábamos decididos a encontrar una congregación que cumpliera con los estándares de Jesús, en lugar de conformarnos con una que cumpliera con nuestras preferencias personales. Visitamos varias iglesias pequeñas a una distancia razonable, aplicando los 3 criterios que Jesús me había revelado. Algunas tenían buena predicación, pero carecían de oración genuina. Otras tenían una adoración apasionada, pero comprometían verdades bíblicas difíciles. Otras servían bien a sus comunidades, pero se habían apartado de la doctrina cristiana ortodoxa. Después de semanas de oración y búsqueda, encontramos una pequeña iglesia a unos 45 minutos de nuestra granja. La Iglesia Bautista de las Cruces se reunía en un edificio antiguo que necesitaba reparaciones, tenía unos 80 miembros y no tenía programas elegantes ni música profesional. Pero algo fue diferente desde el momento en que entramos por las puertas. El pastor Jaime Guzmán era un anciano que había estado sirviendo fielmente a la misma congregación durante más de 30 años. Sus sermones eran simples pero poderosos, arraigados en un estudio cuidadoso de las Escrituras y entregados con una convicción que provenía de años de caminar con Dios. Predicó todo el consejo de Dios, los pasajes difíciles junto con los reconfortantes, el llamado al arrepentimiento junto con la promesa de perdón. La gente era genuinamente acogedora, pero no de la manera pulida y ensayada que habíamos experimentado en las iglesias más grandes. Su calidez provenía de corazones que habían sido transformados por el Evangelio, no de un entrenamiento en técnicas de hospitalidad. Oraban con una fervencia que dejaba claro que creían que Dios realmente escuchaba y respondía a la oración. Lo más importante, su amor por aquellos fuera de su congregación era evidente y práctico. La mitad de su modesto presupuesto se destinaba a misiones y a la comunidad. Los miembros regularmente abrían sus hogares a los necesitados. El edificio de la iglesia funcionaba como una despensa de alimentos durante la semana, y los voluntarios de la congregación trabajaban en un programa de alfabetización para adultos que nunca habían aprendido a leer. Por primera vez en 25 años, sentimos que estábamos en un lugar donde Jesús era verdaderamente honrado. Su palabra era genuinamente respetada, y su pueblo estaba seriamente comprometido a seguirlo en lugar de solo jugar a ser la iglesia. Los programas no eran elaborados, la música no era profesional y el edificio no era impresionante, pero la presencia de Dios era inconfundible. La esposa del pastor, María Guzmán, había estado luchando contra el cáncer durante 2 años, pero su fe y su alegría eran inquebrantables. En lugar de exigir oraciones por sanación, usó su enfermedad como una oportunidad para ministrar a otros que enfrentaban desafíos similares. Su ejemplo de gracia bajo presión fue más poderoso que cualquier sermón sobre confiar en Dios en tiempos difíciles. Los jóvenes de la iglesia no eran entretenidos para que creyeran. Eran discipulados para tener una relación genuina con Cristo. Pasaban sus viernes por la noche en estudio bíblico y oración, en lugar de en entretenimiento. Usaban sus fines de semana para proyectos de servicio en lugar de actividades recreativas. Su fe era real, probada y profundamente arraigada en las Escrituras en lugar de en la emoción. La división que Jesús me mostró no se trata de denominaciones o estilos de adoración. Se trata de corazones. Las iglesias que predican su palabra por completo
buscan su presencia genuinamente y cuidan a su pueblo de manera sacrificial serán reconocidas como suyas. Aquellas que comprometen la verdad por la comodidad, priorizan el entretenimiento sobre el encuentro o se centran en sí mismas en lugar de en los demás son falsificaciones. Sin importar cuán exitosas parezcan según los estándares del mundo. He compartido mi testimonio en varias iglesias desde mi experiencia y la respuesta ha sido consistentemente dividida. Algunas personas se sienten profundamente convencidas y comienzan a examinar honestamente la situación de su propia iglesia. Se dan cuenta de que se han estado conformando con el entretenimiento religioso en lugar de buscar una transformación genuina. Otras se ponen a la defensiva, insistiendo en que Dios no sería tan estricto en sus requisitos, o que estoy siendo crítica con las diferentes expresiones de fe. Pero solo puedo compartir lo que vi. Jesús fue claro. Solo reconoce 3 tipos de iglesias como verdaderamente suyas. La gran mayoría de lo que llamamos iglesia en México, hoy no cumple con sus estándares. Esta no es mi opinión. Es lo que Él me reveló durante esos 7 minutos en que mi corazón dejó de latir. Pues, urgencia de este mensaje se vuelve más evidente cada día. Veo iglesias que continúan comprometiendo la verdad bíblica para atraer a multitudes más grandes. Veo congregaciones que gastan millones en edificios mientras ignoran a los pobres en sus comunidades. Observo a creyentes que se contentan con la asistencia al domingo por la mañana, mientras viven como paganos el resto de la semana. Mientras tanto, las iglesias pequeñas que cumplen con los criterios de Jesús luchan por recursos y reconocimiento. A menudo se las critica por ser demasiado estrictas, demasiado exigentes, demasiado anticuadas. Pero son las únicas donde la presencia de Dios es real, donde las vidas son genuinamente transformadas, donde el Evangelio se proclama con poder y claridad. La elección ante cada creyente es clara. Buscaremos iglesias que nos hagan sentir cómodos o iglesias que nos hagan santos. Priorizaremos nuestras preferencias o los estándares de Dios. ¿Nos conformaremos con el entretenimiento religioso o buscaremos un encuentro auténtico con el Cristo viviente? El tiempo se está acabando. La trompeta sonará y solo aquellos que pertenezcan a iglesias auténticas, iglesias que predican su palabra sin compromiso, buscan su presencia a través de la oración y el arrepentimiento y demuestran su amor a través del servicio sacrificial, estarán listos para su regreso. Mi nombre es Sofía Valdés. Morí durante 7 minutos el 3 de agosto de 2025 y aprendí que Jesús reconoce solo 3 tipos de iglesias como verdaderamente suyas. La mayor parte de lo que llamamos iglesia le rompe el corazón. No te dejes engañar por multitudes, edificios o programas. Encuentra una iglesia que cumpla con sus estándares, no con los tuyos. Porque cuando esa trompeta suene, solo la fe auténtica importará. Si este mensaje ha abierto tus ojos a lo que Jesús realmente quiere en su iglesia, por favor escribe verdadera iglesia en los comentarios a continuación. Comparte de qué país eres para que pueda ver cuán lejos se está extendiendo esta advertencia. Suscríbete a este canal para que no te pierdas otros mensajes que Dios le está dando a su pueblo. Y por favor, comparte esto con 3 personas que necesiten escuchar esta verdad sobre cómo encontrar la fe auténtica en una era de falsificaciones espirituales. El tiempo es corto y cada alma que encuentre una verdadera iglesia podría hacer la diferencia entre ser arrebatado o quedarse atrás.